esta oportunidad conoceremos la trayectoria de uno de los escritores bolivianos más connotados en nuestro medio. Hablamos del profesor Adolfo Cáceres Romero. Adolfo Cáceres Romero nació en Oruro el 27 de septiembre del año 1937. Fijó su residencia en la ciudad de Cochabamba, profesor de lengua y literatura española. Realizó sus estudios de especialización en Montevideo y Madrid. Fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón 1979 y dictó las cátedras de lenguaje y redacción, como docente e investigador del Instituto de Investigaciones de la misma casa de estudios. Además, fue director del Colegio Nocturno Jesús Lara. Durante toda su trayectoria como escritor, ha sido consecuente con la palabra y su obra permanece vigente. La narrativa es su escritura cotidiana, la que enlaza con su memoria y el mundo de ideas y argumentos. Me gustaba desde el colegio la literatura, la poesía, los cuentos, novelas. Inclusive cuando jugaba en mi casa con mis hermanos, jugaba fabulando, haciéndome muñequitos, les ponía nombres, inventaba historias con mis muñecos, fabricaba en mis ciudades y cosas así. Hacía títeres, escribía mis guiones de títeres. Entonces, cuando dejé medicina, un amigo me dice, a ti que te gusta la literatura, ¿por qué no? Había habido aquí un lugar donde se estudia literatura. Y le digo, ¿y cuál es ese lugar? Aquí cerquita está, es en la Normal Católica. Ahí se puede estudiar literatura, pero tendrías que ser profesor de literatura. Ah, no, dije, yo no me gusta ser profesor, porque yo no tenía unos maestros que fueran mis modelos, ¿no? Los maestros que yo tenía, los profesores, eran unos matones. Además, a mí casi no me tomaban en cuenta. Entonces, nunca había soñado con ser profesor. Sin embargo, por la literatura me metí en la Normal y de ese modo, pues, empecé a estudiar literatura de una manera orgánica, literatura clásica, universal, literatura latinoamericana, boliviana, y ahí fue que se despertó mi vocación, inclusive como profesor, porque en las prácticas que hice empecé a sentir un gusto especial trabajar con alumnos que, sobre todo, según los maestros que tenían, eran los peores del curso, porque se iban atrás y los mejores estaban en primera fila. Y yo los buscaba a los de atrás, a los que veía que estaban queriendo esconderse, y trabajaba con ellos, ¿no? Hasta que el profesor de uno de esos cursos me dice, profesor, ¿y por qué usted ha buscado a mis peores alumnos? Los mejores estaban adelante. Y yo le dije, un médico, cuando cura, no cura a los sanos, cura a los enfermos. Y yo creo que un profesor también tiene que enseñar a los que tienen más problemas, no a los buenos ya están formados de algún modo, ¿no? Esos que son los malos, que los profesores los botan o los tienen ahí a un lado, que no les dan importancia, esos son los que necesitan. Y por eso he trabajado con ellos. Y recién me dijo, ah, caramba, ese es así como debe ser un maestro. Y les hacía cambiar de idea, ¿no? Como que tengo un libro escrito sobre precisamente la enseñanza, ¿no? Una novela es. Adolfo Cáceres es un referente de varias generaciones a las cuales ha formado y es un consultor experto en gramática, por lo cual ha vuelto a ganarse nuestro aprecio, pues no hay duda en el uso de la lengua castellana que Cáceres no la absuelva con conocimiento y sentido crítico. Entonces toda esta, diríamos, esta parte es de mi formación como profesor, ha sido muy importante para mi obra, porque casi toda mi obra es como una enseñanza de la realidad.
enseñanza de lo que somos, enseñanza de nuestra historia, enseñanza sobre nuestros problemas. Claro que yo no me había dado cuenta hasta que un crítico español, José Ortega, me hizo notar, ¿no? Me dijo, él estuvo acá, trabajaba en Wisconsin, en la Universidad de Kenosha, ¿no? Y de algún modo leyó mis obras y me escribía, y hasta que vino acá para conocerme, lo alojé aquí en mi casa, y entonces él me decía, tus obras son didácticas, enseñan la vida, y eso muy pocos escritores hacen, ¿no? Solo muestran problemas, pero lo que tú haces, me decía, es orientar con los problemas. No me había dado cuenta de eso hasta que, revisando todo lo que he hecho, porque inclusive tengo libros sobre estudios de literatura boliviana, entonces siempre estoy enseñando, ¿no? Esa es una característica de mi obra, ¿no? No es simplemente una obra que va a distraer, que va a divertir, porque tengo cuentos que son divertidos también, con humor, como 5 noches de boda, porque me ha ido muy bien con ese libro, lo he presentado en la feria del libro de Mar del Plata y me ha ido bien, ¿no? La segunda edición también ya se ha agotado. Entonces, aún con esos cuentos que son de humor o de amor, está una didáctica siempre. Algo el lector tiene que sacar de mis lecturas, algo tiene que aprender. Cuando hablo de didáctica, no es que mis obras son como de los profesores para aprender, no. Lo que enseño es creando situaciones, creando problemas que son sacados de la realidad, pero para la ficción voy armándolos con elementos de la literatura, ¿no? Es decir, suspenso, eso es fundamental, que el lector, cuando empieza a leer algo, no deje fácilmente la obra, ¿no? Sino que le interese. Algunos de mis lectores, por ejemplo, el lector de mi librito, que esta es la segunda edición, me dice, me he leído de un tirón. Se empieza a leer y es hasta acabar. ¿Y de qué trata este Octubre Negro? Es, en cierto modo, la caída del Goni, ¿no? Pero es la historia de un maestro, de un profesor, como yo, solo que este es un profesor de historia, ¿no? El protagonista, y que además está en la caja del seguro. Y ahí voy planteando los problemas de lo que ocurrió ese Octubre Negro, cuando Goni hizo masacrar a la gente en el Alto, sobre todo, ¿no? Ahora, esta obra no narra esa historia así de lo que pasó ese día, sino es cómo sintieron esos maestros en el hospital, 2 viejitos. Uno de ellos el maestro de historia y el otro era el de filosofía. Maestros que han sido excelentes profesores, pero que acá los muestro con problemas de nuestra educación. Desafortunadamente, en nuestra realidad es muy fuerte y no tenemos un sistema educativo que responda a los desafíos que nos da la vida, ¿no? Sin duda alguna, podemos hablar de un sinfín de obras escritas. Adolfo Cáceres es un escritor que deja huella en nuestro país. Aportes valiosos son plasmados en sus libros, los cuales quedarán siempre a través del tiempo.